Bienvenidos a Ingenio Podcast, episodio 19. Inversión y capital de riesgo. Ingenio es la incubadora de empresas de base tecnológica del LATU. Impulsa el desarrollo y promueve la transformación de proyectos con alto grado de innovación y potencial de crecimiento. Nuestro objetivo con este podcast es acercarte como emprendedor a las nuevas realidades de negocio. Si estás acá, es porque tenés el deseo de operar y competir con la realidad empresarial de la era que está comenzando. Y nuestra idea es que puedas potenciar y llevar tu emprendimiento hacia nuevas escalas. Ojalá puedas desplegar nuevas herramientas y disfrutar de este proceso tanto como nosotros. Hoy nuestro host invitado es Raúl Garreta, Senior Director Data Science y AI en Medallia, inversor ángel y LP en fondos BC. Previamente, fundador y CEO en Monkey Learn y en Trio Labs. En este episodio vamos a hablar más en detalle de qué es levantar capital, por qué se hace, qué implica, qué tipo de negocios son adecuados para recibir inversión, cómo evaluar un emprendimiento y cuánto capital levantar. Por último, algunos consejos de cómo ejecutar un proceso de levantamiento de capital. Eje número 1. ¿Qué es levantar capital y qué negocios son adecuados para inversión? Bueno, ¿qué es levantar capital de inversión? En general significa que la empresa reciba inyección de capital para invertir en recursos para el desarrollo de la empresa, sea para arrancar a desarrollar un producto o para acelerar su crecimiento. Digamos, un caso típico sería, necesito capital, recursos para contratar gente, para poder empezar a construir ese producto inicial. Quizás ya es una empresa establecida y quiera invertir en innovar o invertir en marketing para poder atraer más clientes. A alto nivel diría que hay tres grandes tipos de formas de obtener capital. La primera y la más común es lo que se llama venture capital, ¿sí? Es capital de riesgo, que es básicamente vender parte de la empresa a cambio de esa inyección de capital, y eso va a hacer que los inversores actuales, los socios actuales, se diluyan para poder hacer espacio a esos nuevos inversores. En segundo tenemos lo que se llama venture debt, que es básicamente deuda, es obtener un préstamo. Esto capaz que no es tan común en el mundo de las startups porque son empresas menos establecidas y más riesgosas, pero hay casos como el Silicon Valley Bank en su momento que proveía capital en formato deuda, o instrumentos un poco más sofisticados como CapChase, como Stripe, como Pipe, que prestan ese capital viendo, qué tan predecible es ese revenue futuro y accediendo a las startups con ese capital al día de hoy. Y por último, tenemos lo que es capital no reembolsable. Un caso típico acá en Uruguay sería lo que es la ANI, que provee ese capital a startups, a nuevos emprendedores, para que puedan iniciar en el mundo del emprendedurismo y poder fomentar la innovación. ¿Cuál es el objetivo de un emprendedor al levantar capital? Y básicamente obtener más recursos para poder desarrollar ese negocio, para poder desarrollar el producto, para generar más ventas, para abrir mercados, etc. Pero en definitiva, para poder moverse más rápido. ¿Y por qué moverse más rápido? Y muchas veces una startup se tiene que mover más rápido, es casi la definición de una startup, para poder capturar un mercado quizás más rápido que una competencia, ¿no? Si nos moviéramos lentos, quizás hay un competidor que pueda establecerse antes que nosotros, o si hay cierto timing en el mercado, por lo cual hay que ejecutar cosas ya y es necesario invertir ya en la empresa. Por otro lado, es importante entender cuál es el objetivo de un inversor. El inversor siempre va a buscar un retorno de inversión de su capital, sea un retorno financiero o un retorno en especias, ¿sí? Ahí podemos ver más o menos 4 o 5 tipos de formas de obtener esos retornos. El clásico sería lo que es un exit, ¿sí? O sea, típicamente en algún momento esa empresa se debería de vender, ¿no? La startup se vende, ¿no? Es un evento de liquidez que se conoce como un exit, donde por lo general va a venir una empresa más grande que la va a comprar a idealmente una evaluación más alta que la cual los inversores entraron a invertir en la startup, ¿no? Otra forma es tener lo que se llama una IPO, o sea, que la empresa cotice en bolsa, entonces se venden las acciones y de vuelta se deberían de vender a una evaluación más alta a la cual entró el inversor. Así puede obtener ese retorno de inversión. La segunda forma en la cual un inversor podría obtener un retorno es dividendos, ¿sí?
No es tan común en el mundo de startups, quizás Silicon Valley, pero es válido. Ahí no se busca tanto un exit de vender esa empresa o salir en bolsa, sino generar un negocio rentable que genere utilidades y retorne dividendos, ¿sí? Quizás una vez al año, dos veces al año, etc. El tercero es intereses, ¿sí? Si la inversión fue en formato deuda, bueno, ese inversor va a tener un retorno por los intereses que va a percibir por haber prestado ese capital. El cuarto sería quizás una inversión estratégica. Ahí capaz que no es tanto una inversión 100% financiera, sino es, en particular, suele suceder mucho en los inversores corporativos, ¿sí? En fondos de inversión manejados por empresas. Ahí el objetivo por lo general puede ser acceso a información, acceso a cierta tecnología, eventualmente terminar comprando esa startup, ya sea por su propiedad intelectual, por su equipo, y muchas veces se puede utilizar como una forma de outsourcear la innovación de esa empresa, generar innovación dentro de la empresa que invierte. Por último, otra forma de obtener un retorno no financiero quizás es simplemente la promoción de la industria, la promoción de la innovación, la generación de empleo. ¿Sí? Es el caso típico de los fondos no reembolsables, el estilo de la ANI, donde hay un interés atrás a nivel país. ¿Sí? De vuelta, generar innovación, desarrollar una industria, generar más empleo. Bien, ¿qué tipos de negocios son adecuados para recibir inversión? Yo diría que la gran mayoría de los negocios no son invertibles para un venture capital. ¿Sí? Y esto es importante entenderlo porque he visto que genera mucha fricción con los emprendedores. Hay que entender cuál es el negocio de un venture capital típico, por ejemplo, un fondo de inversión de Silicon Valley. Para hacerlo simplificado, la matemática es básicamente invierto en 20 startups y 19 van a fallar y una va a ser exitosa. Y esa exitosa va a pagar las pérdidas de las otras 19 y darme retorno de todo ese fondo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Ellos ya esperan que van a ver, la mayoría de ellas van a fallar y que voy a tener una que me va a dar un retorno altísimo, por lo menos un 20x de la inversión inicial. Ya estamos hablando de startups que pueden llegar a tener valuaciones muy altas, ¿sí? Lo que se conoce como unicornio, ¿sí? Es una empresa que tiene una valuación de $1.000 millones. Entonces ya eso de por sí define qué tipo de startups, qué tipo de emprendimientos son adecuados para un fondo VC. ¿Sí? Mi emprendimiento tiene que llegar a crecer y tiene que atacar un mercado que logre llegar a una valuación altísima, por lo tanto a un revenue muy alto. Ahora, hay otros tipos de inversores en los cuales su retorno no es necesario con ese modelo de negocios de un VC, por ejemplo, un inversor ángel. Ahí hay otra flexibilidad, quizás ese inversor ángel esté bien con un retorno de inversión más bajo, del orden, 25%, o simplemente recibir dividendos de ese negocio. Pero bueno, es importante entender qué tipo de inversor tengo del otro lado y cuáles son sus expectativas, y para eso entender si es un buen, fit, un buen match para mi tipo de negocio. Otra cosa importante que he visto muchas veces en los emprendedores es que levantar capital puede ser una falsa sensación de avance. Lo importante al final del día es crear un negocio que cree un producto o un servicio que nuestros clientes quieran comprar, que resuelva un problema en un mercado específico, que facture y que sea rentable. Eso es un éxito para una empresa. No levantar capital. Levantar capital es un instrumento, es una herramienta para lograr el fin, que es generar una empresa rentable. Entonces, sí es un hito importante, pero no es el fin levantar capital. Eje número 2. Valuaciones y cantidad de capital a levantar. ¿Cuánto capital levantar? Una vez que decidimos, nuestro negocio es compatible con recibir inversión, sea de capital riesgo, sea de inversores ángeles, voy a tener que decir, ¿cuánto levantar? Y básicamente voy a levantar lo necesario para ejecutar el plan que quiera ejecutar, más un margen de error, ¿sí? O sea, quiero llegar a un hito en particular, ¿cuánto necesito invertir? ¿Qué necesito desarrollar para llegar a ese hito? Lo importante creo que es encontrar un balance adecuado en evitar irse a los extremos, ¿sí? Quedarse muy corto o levantar demasiado. Los dos extremos tienen problemas. El quedarse corto básicamente nos va a condicionar de movernos quizás un poco lento, ¿sí? Por cuidar mucho ese capital no podemos desperdiciar nada, entonces
nos vamos a mover con mucho cuidado. También va a generar cierto estrés en el founder, ¿no? En el emprendedor, de quedarse sin capital y no haber llegado a el siguiente hito importante, la siguiente etapa en la empresa. Y eventualmente puede forzar al emprendedor a levantar lo que se conoce como un bridge round, un levantamiento de capital puente para poder extender un poco ese runway y poder llegar a la siguiente etapa de la empresa. ¿Cuál es el otro extremo? Levantar demasiado. ¿Por qué eso puede ser negativo? Y bueno, si levanto demasiado capital, la empresa va a estar un poco propensa a ser más ineficiente en su ejecución. Como tengo tanto de capital, puedo ejecutar sin ser preciso en qué es efectivamente lo que tengo que hacer. Básicamente tiro manteca al techo. También otra cosa que puede generar negativa es descansarse demasiado. Bueno, tenemos tanto capital en el banco que tenemos un runway súper extendido de varios años, entonces podemos estar tranquilos y no tenemos, digamos, ese sentido de urgencia que es importante. También otro problema que genera es llegar a tener lo que se llama un burn rate muy alto. ¿Sí? Es estar quemando mucho capital a muy alta velocidad, ¿sí? Mensualmente. Eso puede ser un gran problema porque en algún momento ese capital se puede terminar y voy a estar gastando mucho, por lo cual me va a obligar a reducir los costos. Y eso típicamente es bastante traumático, quiere decir que puedo tener que despedir gente, tengo que reducir la inversión en recursos. Por otro lado, levantar mucho capital tiene de negativo de eventualmente diluirse demasiado, ¿sí? Estoy vendiendo demasiada parte de mi empresa, por lo cual diluyo mucho los inversores y en particular se diluyen mucho los socios, los founders, y eso puede generar perder un poco de entusiasmo, digamos, en el emprendimiento. Y por último, lo negativo que puede causar es, si no me diluyo mucho, quiere decir que estoy levantando a una evaluación mucho más alta. Y esa evaluación mucho más alta puede ser un problema en la siguiente ronda de inversión. Puede ser muy difícil justificar esa evaluación tan alta si no llego a mostrar un avance o un crecimiento que lo justifique. En cierta forma, la cantidad de capital a levantar también puede indirectamente establecer la evaluación. Si yo decido levantar $1 millón y típicamente una ronda de inversión diluye un 20% de la empresa, automáticamente estoy diciendo que la evaluación de la empresa es 5 millones. Entonces es importante establecer ese número de acuerdo al stage en el que estoy, porque de alguna forma me va a establecer indirectamente la evaluación de mi empresa. Es importante entender también que dependiendo del tipo de inversor, pero por ejemplo en los fondos de Venture Capital, ellos tienen determinados objetivos de ownership, de participación en la empresa. Y eso también define el tamaño del cheque que pueden invertir y la evaluación a la que ellos están dispuestos a invertir. Y eso nos lleva al siguiente punto, cómo evaluar un negocio. En definitiva, la evaluación de las empresas las establecen los mercados. El mercado pone el precio. Es un tema de oferta y demanda. Esa evaluación de una empresa puede depender de varios factores. Puede depender del momento, ¿sí? De ciertos trends o cierta temática que esté de moda. Por ejemplo, hoy en día todo lo que es inteligencia artificial está muy sobrevaluado, diría. Pero bueno, existen diferentes referencias de cuál es la evaluación adecuada dependiendo de varios factores. De la industria, ¿sí? Soy una empresa de software, soy una empresa de hardware. Ahí va a variar un poco las evaluaciones. Por ejemplo, las empresas de hardware requieren típicamente mucho más capital de inversión porque requieren invertir en recursos más costosos inicialmente. También depende de la etapa de la compañía, ¿sí? Estoy en una etapa de pre-seed, de seed, de serie A. Tengo facturación, no tengo facturación, eso también influye. Soy un fundador con experiencia, ya creé una empresa exitosa o soy un novato, eso también influye en qué evaluación va a tener mi emprendimiento. Existen algunas referencias que podemos encontrar en internet. Hay una que me gusta bastante en particular, que se llama el SaaS Napkin, que es básicamente la servilleta del software as a service, ¿sí? de las empresas de software, que básicamente en un pedazo de papel algún inversor escribió una matriz que dice, bueno, dependiendo del stage en el que se encuentra la empresa, cuál es típicamente la cantidad de capital que se levanta, cuál es el rango de evaluación y cuáles son los hitos que se esperan para que esa empresa pueda concretar una inversión. Otra cosa que es muy importante es no solo pensar en la evaluación
y en la dilución. Eso no es lo único importante a la hora de recibir inversión. Es muy importante entender las condiciones en las cuales se realiza esa inversión. Básicamente, la letra chica que hay en ese acuerdo de inversión. Y ahí es muy importante trabajar con un estudio legal especializado en este tipo de transacciones que puedan aconsejar a los emprendedores qué condiciones son las adecuadas y poder negociar ese tipo de cosas. Ahí mi recomendación es no ahorrar los costos en un estudio de abogados que realmente nos pueda asesorar. También otras cosas importantes saber a la hora de levantar capital es qué tan experimentado es ese inversor, qué valor agregado puede agregar más allá del capital que se invierte. ¿Sí? Me puede ayudar a conectarme con potenciales clientes, a conectarme con potenciales partners o ayudarme quizás a reclutar gente esencial para poder desarrollar mi negocio. Eje número 3. Proceso de levantamiento de capital. ¿Cuál es el proceso a seguir para levantar capital? Hay que entender que levantar capital es esencialmente un proceso de ventas. Yo voy a estar vendiendo mi empresa. Mi empresa es el producto y mis potenciales clientes son los inversores. Por lo cual, tengo que estructurar ese proceso como efectivamente un proceso de ventas. Creo que lo más importante es darse cuenta si uno efectivamente tiene un negocio interesante. Si está atacando un mercado grande, interesante, en crecimiento, tengo un producto interesante, innovador, que es diferenciado de lo que hay en el mercado, tengo un equipo capaz de poder ejecutar ese negocio, tengo una facturación interesante, tengo crecimiento. Esas son preguntas que nos tenemos que hacer honestamente como emprendedores para decir, bueno, sí, estoy preparado, tengo algo interesante para mostrar. Mi recomendación es, en general, prepararse con mucha anticipación. Arrancar a preparar un material, a preparar una historia, preparar un deck, ¿sí? Una presentación. Ahí el contenido típico de un deck sería, bueno, seguro vamos a hablar del mercado, vamos a hablar del crecimiento que tenemos, vamos a hablar del producto, del equipo, del roadmap, de cuál es nuestro plan para ejecutar esta inversión. Otro punto importante es tener un buen storytelling, o sea, contar la historia de mi empresa, contar la historia de mi equipo, mostrar un negocio interesante, ser sencillos a la hora de mostrar, de plasmar eso en el deck. Hay que tener en cuenta que un inversor profesional por lo general va a estar revisando quizás del orden de cientos de decks cada semana, por lo cual tiene que ser fácil de digerir, tiene que llamar la atención, tiene que ser diferenciado. No es necesario contar toda la historia de la empresa en el deck. No es necesario ver cada detalle en particular de la empresa. El deck es un instrumento para ayudar a iniciar una conversación. El deck acompaña una conversación. Durante esa conversación vamos a responder preguntas específicas, vamos a hablar de cosas específicas. El deck inicia ese proceso de contacto con el inversor. Otra cosa importante es que ese deck, esa presentación, se va a iterar muchas veces y es importante tener varias iteraciones antes de efectivamente ir a pitchear, ir a hablar con los inversores. Mi recomendación es tratar de buscar, identificar personas de confianza, amigos de confianza, que tengan experiencia, ya sea como inversores, invirtiendo en otras startups, o otros emprendedores que hayan sido exitosos, ¿sí? Para lograr iterar ese deck, esa historia, e ir bien preparados para tener conversaciones reales. Quizás tengamos que hacer del orden de varias decenas de iteraciones antes de empezar a pitchar a un inversor. Otra cosa importante es preparar el timing. Hay ciertos periodos del año que son buenos para levantar capital, ¿sí? Si vamos a Estados Unidos, vamos a tener las vacaciones de Thanksgiving, ahí por noviembre, después en Navidad, después a mitad de año, en julio y agosto, vamos a tener las vacaciones de verano. Entonces hay 2 periodos del año en el cual vamos a tener un hueco de algunos meses para poder iniciar ese proceso. Otro aspecto importante es comprimir el proceso, ¿sí? Tratar de ejecutar el proceso de levantamiento de capital en el menor tiempo posible. Estamos hablando del orden de algunas semanas, 2, 3 semanas, un mes. ¿Por qué es esto? Por varias razones. Digamos, genera competencia entre los inversores, genera, digamos, cierta momentum del CEO que va a estar pitcheando. También minimiza las distracciones y genera foco, ¿sí? En esas 2, 3 semanas en ese mes voy a estar enfocado como CEO
únicamente en levantar capital. Eso es un trabajo de tiempo completo. Pero bueno, a su vez voy a querer tratar de reducir ese tiempo, porque el tiempo que voy a estar dedicado en levantar capital es tiempo que no voy a estar dedicando efectivamente en mi negocio. Por último, y no menor, como emprendedor es importante prepararse mentalmente. Levantar capital es un trabajo muy duro. Vamos a recibir muchos nos. Eso es parte del juego. Vamos a tener muchas negativas. Va a impactar en nuestro ánimo y si no estamos preparados nos va a afectar. ¿Sí? Entonces hay que entender que en parte es un juego de números. Quizás yo tenga que hablar con 100 inversores para tener 2 o 3 sís. Y ese proceso es exitoso. Pero bueno, si lo vemos de otro punto de vista, es 95 de 100 nos van a decir que no. Y eso afecta el ánimo de un emprendedor si no está preparado. Típicamente también se requiere preparar lo que se llama un data room, ¿sí? O sea, recaudar los datos del negocio, digamos, organizarlos en un repositorio que puede ser un Google Drive o puede ser un Dropbox, donde yo voy a poner todos los documentos asociados a mi negocio. Por ejemplo, los documentos de incorporación de la empresa, documentos con datos financieros, balances, cash flow, estados contables, proyecciones de facturación, eventualmente tener un video del producto, tener el cap table, ¿sí? Cuál es la lista de los socios actuales y su participación, eventualmente lista de clientes e idealmente referencias que esos clientes nos puedan dar. Todo eso guardarlo en lo que se llama ese data room. Otro paso importante es listar los potenciales inversores, ¿sí? De vuelta, es un proceso de venta, tengo que listar mis potenciales compradores. Ahí es importante entender cuáles son los inversores que son de vuelta adecuados para mi negocio. Este inversor invierte en mi tipo de industria, invierte en mi stage, invierte en mi mercado, ¿sí o no? Si sí, lo agregamos a la lista y es un potencial inversor. Si no, no hay que contactarlo. Eso es pérdida de tiempo tanto para nosotros como para el inversor. Sí, entender cuál es un buen fit para nosotros. Una vez que haya identificado los potenciales inversores, bueno, ahí voy a empezar a contactarlos, a generar esas reuniones. Idealmente lo que vamos a querer es tener lo que se llaman las warm introductions, ¿sí? Tener alguien que sea una referencia entre las dos partes que pueda hacer esa introducción. Lo ideal es que sea quizás un emprendedor que nos conoce y el cual el inversor que queremos contactar haya invertido en ese emprendedor. Otro potencial contacto que nos pueda presentar con un inversor puede ser un cliente, también que ese inversor haya invertido en esa empresa y es cliente nuestro. También puede ser un inversor actual que conozca a ese otro inversor que queremos contactar y pueda hacer esta presentación. Por último, si no tenemos acceso a alguien que nos pueda presentar, es hacer lo que se llamaría un cold contacting. O sea, vamos a ir directamente a ese inversor, por ejemplo, mandándole un email, haciendo una presentación. Ahí estamos en una situación más compleja porque obviamente al no conocernos quizás ni siquiera abra ese email o el inbox de ese inversor tenga demasiada competencia. Ahí tenemos que lograr tener un mensaje súper claro y diferenciado para poder lograr llamar la atención de ese inversor. Por último, vamos a llegar a idealmente tener esa primera reunión con el inversor y bueno, acá van algunas recomendaciones. Primero de todo, mi recomendación es ser lo más natural posible, ser auténtico. Y esto es una conversación, no es tanto una presentación. Uno se imagina que un pitch es estar parado y dar una presentación en un deck. No, es tener una conversación, tener un café, capaz que ir a tomarse una cerveza. Siempre recomiendo hacerlo en persona y evitar las videoconferencias. Me parece que el hecho de estar en persona genera otra conexión, genera otra relación, ¿sí? Genera otra confianza, genera otro entusiasmo. Típicamente van a ser necesarias varias reuniones, ¿sí? Vamos a tener una reunión inicial. No es que vamos a tener la reunión y ya ese inversor va a decir que sí, que va a invertir. Definitivamente puede pasar, pero típicamente vamos a tener una reunión inicial para conocernos y luego ir charlando y entrando en detalles de ese negocio. También recomiendo arrancar con los inversores menos importantes primero, ¿sí? Las primeras presentaciones quizás sean más de prueba hasta que uno agarre cierta práctica y luego dejar los inversores más importantes para el final. Y esto es importante entenderlo, que no es solo
en una dirección. No es que solo el inversor nos va a hacer preguntas a nosotros, sino que es algo bidireccional. Nosotros también vamos a estar entrevistando a ese inversor. ¿Cuál es el cheque típico que suelen invertir? ¿Cuál es el valor agregado que pueden dar a una empresa más allá del capital? ¿Cómo trabajan con los inversores una vez que invierten? Todas esas preguntas es importante hacerlas cuando tenemos esa conversación. Bueno, esto es un poco mi experiencia como emprendedor y como inversor. Espero que esta información les sea de utilidad. Van a poder acceder a una guía digital donde van a poder profundizar en todos estos temas. Y quedo a disposición para responder cualquier pregunta y para colaborar. Gracias. Escuchaste Ingenio Podcast, una producción de WannaClub para Ingenio, financiado por INEFOP. Te esperamos en el próximo episodio. Y recordá que podés seguirnos en nuestras redes sociales @idaingenio y encontrar más información de este capítulo en ingenio.org.uy. Suscríbete.